Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a una nueva clase de historia de segundo año. Lo que vamos a ver en esta clase es un poco un repaso sobre Edad Media, ¿no? Los aspectos generales más importantes del periodo, ¿no? Vamos a ver una generalidad. No nos vamos a meter en tanto detalle en ciertos aspectos, pero sí ver en líneas generales de qué se trató esta época, cuándo comenzó, cuáles fueron sus antecedentes, los periodos en que se dividen, etcétera. Bien, pasamos entonces a la primera diapositiva. Bien, vamos a comenzar por los antecedentes. En primer lugar, hay que tener en cuenta la historia romana, ya que en los últimos años del imperio, cuando ya estaba en crisis, los romanos tuvieron contacto con los llamados pueblos bárbaros, principalmente los pueblos germanos, ¿no? Que tuvieron contactos entonces con el imperio, manteniendo relaciones de diferentes maneras. En primer lugar, bueno, como mercenarios, es decir, servían al ejército romano a cambio de una paga, no representaban en sí al ejército romano por cuestión de deber, ¿no? O de honor a la república. También instalaban colonias en las fronteras, ¿no? Con la función de cultivar y también de impedir el ingreso de otros grupos bárbaros, ¿no? Para defender el territorio. Y también como confederados. O sea, les permitían instalarse en los límites del imperio a través de unas condiciones establecidas en un tratado llamado Foedus. Ahora bien, ¿por qué hablamos de estos antecedentes? Porque no podemos decir que el paso de una etapa a la otra fue muy pronta o disruptiva, sino que los cambios, ¿no? De la edad antigua a la edad media fueron lentos. O sea, fue una transición, ya que hubo elementos de la antigüedad que de alguna manera continuaban en la etapa de la edad media. Bien, todos estos contactos, esta transición en la que los pueblos bárbaros van ingresando poco a poco al imperio, ¿no? Especialmente en la parte occidental, ¿no? Van a provocar, finalmente, después de una serie de invasiones o de incursiones de parte de los pueblos germanos, van a provocar la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Para tener en cuenta el Imperio Romano, ¿no? En el siglo III después de Cristo, había llegado a su máxima extensión y hubo un emperador, ¿no? Que era Teodosio, que para organizar mejor las posesiones imperiales dividió el imperio en dos zonas, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. La zona que más sufrió las incursiones de los pueblos bárbaros, si ustedes pueden observar en el mapa, ¿no? Los diferentes tipos de pueblos germanos, ¿no? Ahí tienen los vándalos, los visigodos, los alamanos, lombardos, etc. Entonces, estos pueblos se fueron instalando en las diferentes zonas del imperio, provocando finalmente la caída en el año 476, cuando los pueblos hunos, perdón, liderados por Odoacro, determinaron la caída del Imperio Romano de Occidente al vencer al último emperador que se llamaba Rómulo Augustulo. La particularidad de esta caída es que este último emperador tenía 12 años y bueno, gobernaba con minoría de edad. La otra parte del imperio, o sea, la parte del imperio bizantino romano de Oriente, continuó existiendo hasta el año 1453, hasta que finalmente el imperio turco otomano invadió este imperio y al tomar la ciudad de Constantinopla, que es la ciudad capital del imperio, puso fin al imperio romano de Oriente. Bien, ahora volviendo a lo más importante, ¿no? Que es el tema de la Edad Media se dividió en dos etapas. Ustedes podrán encontrar también en internet que se habla de tres etapas, ¿no? La primera etapa es la Alta Edad Media y la segunda etapa es la Baja Edad Media. En diferentes fuentes o en internet van a encontrar que tienen la Alta Edad Media, la Plena Edad Media y la Baja Edad Media. Nosotros vamos a tomar como criterio la división en dos periodos. La Alta Edad Media se extiende desde el año 476, es decir, desde la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta el año 1000 o el siglo IX.
Esta etapa se caracterizó por ser una etapa en la que los reinos germanos, si bien ya habían determinado la caída del Imperio Romano de Occidente, decidieron conservar los valores y la cultura de los pueblos romanos, ¿no? De hecho, si ustedes observan el mapa de la derecha, que se ve en esta presentación, estos pueblos germanos formaron los llamados reinos romano-germánicos. ¿Por qué? Porque si bien estos pueblos formaron sus propios reinos conservando la cultura propia, también la mezclaron con la cultura romana, por ejemplo, su derecho y el cristianismo, como ustedes pueden observar acá en la imagen de la izquierda, ¿no? El cristianismo que ya había empezado a difundirse en el imperio desde el siglo III después de Cristo, se empezó a convertir en una religión oficial, por decir de alguna manera, ¿no? en Europa, y que va a ser acogida por estos pueblos, y cada uno le va a transmitir su propia impronta. Esta impronta, bueno, va a dar lugar a las llamadas herejías. Bien. Y la segunda etapa de la Edad Media es la Baja Edad Media, que se extiende desde el siglo IX o desde el año 1000 aproximadamente hasta el año 1453. A diferencia de la Alta Edad Media, esta fue una etapa mucho más violenta quizás en cuanto a las invasiones, ya que lejos de ser conservacionistas en cuanto al periodo antiguo, ¿no? En lo que se refiere al Imperio Romano, las invasiones que se produjeron en este periodo fueron violentas, caracterizadas por el pillaje, por la destrucción, por arrasar todo lo que había a su paso. De hecho, bueno, los grupos caracterizados de esta época fueron los vikingos, como pueden observar en la imagen de la izquierda. Y también, por otro lado, también tenemos a los musulmanes, que habían surgido gracias a la aparición del Islam, ¿no? Bueno, en la imagen de la derecha ustedes pueden observar la imagen del profeta Mahoma o Muhammad, como se lo conoce en su tierra natal, que fue una persona que meditó y, bueno, a partir de esas meditaciones tuvo visiones de un Dios llamado Alá y de ahí nace la religión islámica. Y bueno, el hecho de que los musulmanes sean considerados dentro del grupo de los invasores violentos se debe al concepto de la Guerra Santa. La Guerra Santa consistía en imponer la religión islámica a través de la fuerza. De hecho, esto le valió la conquista del norte de África y casi que conquistan el continente europeo hasta que fueron frenados en Francia en la batalla de Poitiers y finalmente retroceden hasta España y Portugal, zonas en las que la ocupación musulmana duró 8 siglos, desde el año 711 hasta 1492. Bien, algo característico de la Edad Media, ¿no? Especialmente a partir del siglo IX, fue el surgimiento de un modelo económico-político, podríamos decir, y social también, que fue llamado el feudalismo. El feudalismo, bueno, fue un sistema que se caracterizó por tener una sociedad estamental. ¿Qué significa esto? Que los grupos que componían a esta sociedad, no podemos hablar de clases sociales, sino que se llamaban estamentos, eran grupos donde, según el origen de nacimiento, conservaban esa estructura. Por decir de alguna manera, los campesinos, ¿no? Que se encontraban en la parte inferior de la pirámide, ¿no? En el sector más bajo, no podían aspirar a ser, por ejemplo, nobles. Nacían campesinos y morían campesinos. Y cada uno de estos grupos tenía una función específica. Los tres grupos sociales eran los nobles, el clero y el campesinado. Y si bien por encima de la pirámide se encontraba el rey, durante esta época los reyes habían perdido el poder que ostentaban en la Edad Antigua. ¿Por qué? Porque el feudalismo implicaba que todos los grandes territorios que existieron en la época antigua se fueron disgregando o fueron quebrándose en pequeños territorios, ¿no? Llamados feudos o principados, y el rey era conocido como un primus inter pares. ¿Qué quiere decir esto? Un primero entre pares. O sea, era un noble también, era el rey, pero dentro de todos esos grandes territorios tenía las mismas condiciones que los príncipes. Bien, en torno a las principales clases o estamentos en realidad del feudalismo,
como ya había mencionado, tenemos a los nobles, por un lado, que eran los que luchaban, se dedicaban solamente a combatir, ¿no? A vivir para la lucha, y tenían un prestigio por poseer los títulos de noble, ¿no? Podían clasificarse en condes, duques o marqueses. Después, por debajo de ellos, se encontraban los miembros del clero, que en un principio estaban por encima de los nobles, ya que esta es la época en que la Iglesia católica había ganado mucho poder. Se encargaban de orar, aunque bueno, también tenían posesiones como los grupos de la nobleza. Pero bueno, acá hay que hacer una distinción, el alto clero y el bajo clero. El alto clero es el que se vinculaba más a los nobles, ¿no? Aquellos que poseían dinero, y el bajo clero, que eran los párrocos rurales, ¿no? Los curas de campo que apenas tenían para subsistir y se dedicaban a dar las misas, en las condiciones que podían. Finalmente tenemos a los campesinos, que eran los que trabajaban, eran los que estaban por debajo de los dos grupos mencionados. Se puede decir que eran los que mantenían a la nobleza y al clero. Y había dos tipos de campesinos. Estaban los campesinos libres, que tenían sus propias tierras, pero que también trabajaban para los nobles. Y estaban los llamados siervos de la gleba, ¿no? Siervo de la palabra sirviente, que no eran libres, ya que estaban atados a la tierra del señor a la que pertenecían, y solamente podían moverse de una tierra a otra si el noble al que pertenecían vendía sus tierras. Bien, en esta época también podemos hablar de las relaciones de trabajo, ¿no? que habían en ese momento, ¿no? Acá podemos observar el mapa de lo que era el feudo, ¿no? Todas las posesiones señoriales, ¿no? O sea, que pertenecían al señor. Si ustedes observan arriba, está la residencia del noble, ¿no? El castillo amurallado. Después en el medio pueden encontrar la abadía, ¿no? Los monasterios donde residía el clero. Y debajo, donde residía el pueblo llano, ¿no? Las llamadas villas o colonias, ¿no? Donde residían los campesinos libres. Y en ese momento, en el señorío feudal, los campesinos, bueno, trabajaban las tierras del señor, pero también tenían sus tierras propias, y debían trabajar para subsistir, pero también debían pagar un tributo en especie a los nobles, ¿no? Y dentro de las tierras señoriales, ¿no? El señor también tenía bosques o tenía lagos donde él podía cazar, donde podía pescar, y él también contaba con un poder llamado poder de ban, por medio del cual cobraba impuestos por el uso del molino, ¿no? Para moler los granos, el uso del horno y el uso de la prensa, ¿no? O cualquier elemento que los campesinos utilizaran para sus quehaceres. También hay que recordar que no solamente el señor feudal manejaba estas actividades, sino que también los artesanos que existían en esa época se regían por medio de talleres. En esos talleres, bueno, había un jefe que era como un capataz, y estaban organizados a través de un grupo llamado gremio. El gremio ordenaba, bueno, a todos los trabajadores cómo se debía producir, cuánto se debía producir y qué se debía producir. Y bueno, ellos determinaban los precios, las características de cómo se debían vender esos productos, y eso no se debía discutir porque el gremio era una especie de organismo que respondía al señor feudal. Bien, para concluir tenemos también como dato importante, ¿no? Como aspecto importante de la Edad Media a mencionar, el rol que jugó la Iglesia en este periodo. En esa época, bueno, especialmente lo que era el clero alto, eh, constituía un grupo poco numeroso, ¿no? Especialmente, bueno, en las zonas rurales. Tengan en cuenta que las ciudades casi que no existían en esa época, ¿no? Debido a las invasiones. Esos pocos miembros del clero que integraban, ¿no? Este grupo tenían escasa formación, eran analfabetos, ¿no? Esto más que nada ocurría en las zonas rurales, ya que el alto clero tenía una formación diferente. Había un desinterés por la acción espiritual, es decir, no importaba difundir la palabra, ¿no? que estaba en la Biblia, importaba más lo material. La iglesia también en ese momento dependía un poco del poder temporal, es decir, de las autoridades civiles, ¿no? Del rey.
Y también, bueno, había muchos obispos que tenían demasiado poder, ¿no? Dentro de lo que es el clero alto, y también poseían feudos y derecho de mando sobre las poblaciones en las que habitaban. Bien, la vida de los miembros del clero no se ajustaba en realidad a los preceptos religiosos, ¿no? O sea, no seguían las reglas que debían seguir, ¿no? En cuanto a lo espiritual. Cualquiera podía acceder al cargo por medio de influencias o dinero también. Y una cosa bastante interesante, ¿no? Es que también se condenaba a las llamadas herejías, ¿no? O sea, fuera de los santos oficiales de la Iglesia Católica, había sectores, especialmente rurales y populares, donde, bueno, tenían una religiosidad supersticiosa e interesada y que tenían culto a santos y reliquias, ¿no? Que no, como ya mencioné, no estaban dentro de lo oficial de la Iglesia Católica, y todo esto era condenado por el poder civil y religioso. ¿No? En España, por ejemplo, va a aparecer la Santa Inquisición, ¿no? Que de alguna manera va a perseguir estas prácticas, ¿no? Que no se condecían con la Iglesia, a pesar de que estaban alejados de lo religioso, y también se perseguía a aquellas personas que eran acusadas de brujería. Bien, entonces con esto concluimos la clase sobre Edad Media y nos estaremos viendo en la siguiente clase.